Se acabó la sequía en tu vida. Hay cielos abiertos para ti. A continuación, una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom en esta tarde para todos los que estamos aquí en la comunidad y aquellos que se conectan a través de la fanpage del ROE Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, hoy continuamos con nuestro estudio exegético de Shemot, Éxodo, capítulo 3, verso del 1 al 22. Y vamos a mirar un punto, dice que el libro de los nombres de Shemot, veremos con más claridad por qué el nombre de Shemot, por qué el nombre del libro de Shemot. Y dice así, aquí vemos cuál fue la primera profecía de Moisés, la zarza. La zarza fue la primera profecía que recibió Moshe. Dice que la zarza, el fuego, simbólicamente representa a Yahweh, Elohim. Han pasado casi 200 años desde Jacob hasta Moisés. Han pasado 200 años desde Jacob hasta Moisés, que no se recibía una visión. Acuérdense que José fue un soñador, pero Jacob vio visión, lo mismo que aquí vamos a ver a Moshe, que va a recibir también una visión, pero la recibe 200 años después. El último fue Jacob. Entonces miramos que 200 años desde Jacob hasta Moisés. De Éxodo 3 en adelante vamos a analizar otro punto que refleja la parte paterna del Padre para con el pueblo de Israel. La parte paterna del Padre con el pueblo de Israel. Y una característica muy importante es el llamado a cumplir el propósito de tu identidad. Ya han pasado casi 70 años y llega al monte de Oreb o monte de Sinaí. Por estos dos nombres se conoce el monte de Sinaí. Monte de Sinaí o monte de Oreb. Pero hay un tercer nombre que lo vamos a ver en el camino, donde habría de recibir la Torah años más tarde. Sabemos que la palabra Oreb, significado es monte de la espada. El nombre de Oreb en su significado es monte de la espada. Y vamos a ver que en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12 dice así: porque la palabra de Yahweh es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el rúa, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces analicemos un punto. ¿Qué significa el monte de Oreb? Una espada, porque cuando descendiera Moisés con los mandamientos, ¿qué iba a suceder? Que esa palabra iba a empezar a entrar al corazón del pueblo y tenía que haber ¿qué? Un cambio. Lo que nos va a suceder a ti y a mí, o ya nos sucedió desde el momento que empezamos a caminar con el Padre. Aquí empezamos viendo un Moisés como pastor, viendo un Moisés siendo formado primero en su corazón. Y vamos a mirar una reflexión. Antes de que Yahweh te dé una obra mayor, tienes que buscar ser fiel en lo poco. Por eso Moisés o Moshe fue el escogido para este llamado. Entonces tenemos un Moisés de casi 70 años. ¿Qué es lo más importante en la vida de Moisés? ¿Y por qué el Padre lo llevó y lo apartó 40 años? Primer punto, formar el corazón de Moisés. Se lo llevó para el territorio y las tierras de Madián, primeramente para formar el corazón de él. Y vamos a analizar de por qué primero formar el corazón de él. Porque si no se formaba primero el corazón de él, él no hubiera tenido la autoridad, el carácter y el discernimiento para así librar el pueblo de Israel. Primero tenía que ser ¿quién formado? Moisés en su corazón, para así mismo poder liberar al pueblo. Primero un cambio interno en la vida de Moisés, para que pudiera ver la necesidad del pueblo. Si no hubiera habido un proceso en el corazón de Moisés, él no hubiera visto la necesidad del pueblo. Y otro punto importante con el pueblo de Israel era que ellos estaban más preocupados por sus circunstancias. Mire, cuando ellos estaban en Egipto en la esclavitud, ellos estaban más preocupados por su circunstancia cambiara, pero no ellos cambiar. Por eso lo primero
que Yahweh hace es cambiar el corazón del pueblo para después cambiar sus circunstancias. Y eso el Padre aquí también nos enseña. Primero nosotros tenemos que cambiar ¿qué? El corazón, para después el cambiar las circunstancias. Por eso Mateo 6:33 dice: mas primeramente busquemos el reino de Yahweh y su justicia, y del resto toda circunstancia cambiará por añadidura. Entonces analizamos un punto: el corazón de Moisés siendo trabajado durante ¿cuántos años? 40 años. Segundo, el pueblo de Israel estaba más preocupado por sus circunstancias que por cambiar el corazón. Entonces, ¿qué hizo el Padre? Y lo vamos a ver ahorita en este recorrido. Según Hebreos 12:5, miren lo que el Padre hizo con ellos. Porque aquí estamos mirando un Padre que ama. Dígale al que está al lado suyo: un Padre que ama. Entonces vamos a analizar un punto a los papás que aquí crían a sus hijos, al Padre que cuando llegamos nosotros nos forma Él. Es muy diferente la formación del Padre físico que tú tienes al pie tuyo a este Padre que va a empezar a formar un pueblo. Y dice así Hebreos 12:5: también han olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos. Mi hijo, no menosprecie la disciplina de Yahweh, ni se desanime cuando Él los corrija. Porque Yahweh disciplina a aquellos que ama y azota a todos los que recibe como hijos. Consideren la resistencia como disciplina. Yahweh está tratando con ustedes como hijos. Pues, ¿a qué hijo su padre no disciplina? Todos los hijos legítimos. Miren lo que Yahweh estaba preparando en el plan profético con la vida de Moisés. Todos los hijos legítimos participan de la disciplina. En este momento, ¿dónde estaba el pueblo de Israel siendo azotado? En Egipto. Todos los hijos legítimos. El Padre, antes de libertarlos, tenía que haber un proceso. Porque ellos estaban más preocupados por sus circunstancias que por cambiar su corazón. Y eso nos enseña algo hoy aquí. Si usted viene esperando que Dios haga un milagro, ni lo espere, porque Él primero tiene que cambiar su corazón. Para que partamos de ahí, porque a veces la gente le dice: no, vaya a la iglesia y eso el Señor le va a arreglar toda su vida. Sí, cómo no, eso no va a suceder. Lo primero que el Padre va a empezar a trabajar en usted, dígale al que está al lado suyo, es su corazón. Porque si no hay un molde del corazón, con el tiempo, mire lo que va a pasar. Todos los hijos legítimos participan de la disciplina. Así que si tú no eres, mire lo que dice: así que si tú no eres hijo, eres un bastardo y no un hijo. ¿Sí lo escucharon? Eres un bastardo y no un hijo. ¿Tenemos que pasar por formación y disciplina? Sí. ¿A quién le gusta la disciplina? Al parecer la disciplina no es buena, pero al final trae bendición. Por si usted de pronto en algún momento le llenaron su cabeza de otros tipos de cosas, aquí el pueblo de Israel está siendo afligido. Llega el Padre, se lleva a Moisés, empieza a formar su corazón como pastor, empieza a trabajar con él durante 40 años, y no es casualidad que él llega a pastorear y a trabajar para su suegro Yetro. Y vamos a mirar que con el pastoreo de las ovejitas, el Padre empezó a formar el corazón de él. Y vamos a ver que proféticamente esas ovejitas representan simbólicamente el pueblo de Israel al que él iba a pastorear a futuro. Aquí nos enseñan preparando el corazón para recibir la Torá, las promesas y los mandamientos. Por 40 años Moisés vivió como un pastor. Elohim puso a Moisés a pastorear ovejas durante 40 años. ¿Cuántos años? 40 años pastoreando. Lo entrenó porque la palabra de Yahweh dice que el pueblo de Elohim son ovejas de su prado. El pueblo de Elohim son ¿qué? Ovejas de su prado. Que sería justamente la tarea que tendría Moisés en sus últimos 40 años pastoreando el pueblo de Israel de Elohim. Y aquí miramos que él también en medio de su pastoreo estaba oculto en el desierto de Madián. Hasta este punto su vida era tan humilde que él no tenía ningún ganado al que él pudiera llamar como propio. ¿Por qué? Porque las ovejas le pertenecían a su suegro. Y aquí vamos a analizar un punto. ¿Qué diferente fue Jacob? ¿Qué diferente fue Abraham? ¿Y qué diferente fue Isaac? Todos ellos tuvieron ¿qué? Riquezas. Abraham fue rico, Isaac fue rico, Jacob se enriqueció en otro territorio, pero aquí vamos a mirar a un pastor
que durante casi 40 años no tenía nada. Y vamos a analizar proféticamente por qué el Padre a él, cuando él fue a libertar el pueblo, en ese momento, él no tenía riquezas. Era muy diferente los patriarcas, porque los patriarcas tenían que multiplicarse y prosperar. Y muy diferente el papel del libertador que va a ser Moisés. Pero algo sucedió en la vida de Moisés que cambió el rumbo de sus días. Aquí hay una profecía. ¿Por qué los patriarcas todos tuvieron ganados, ovejas? Símbolo de multiplicación y bendición. A través de ellos nacería el pueblo de Israel. ¿Y por qué Moisés aquí nos enseña con las ovejitas que Moisés no sería dueño, sino solo administrador y pastor del pueblo de Israel? Y él los conduciría a la libertad, a la tierra prometida. Entonces comenzamos con el capítulo 3, verso 1 al 3, y vamos a analizar el punto de la presencia divina. Dice que apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, apacentaba las ovejas de Yitro, y sabemos que no son sus propias ovejas, eran las ovejas de su suegro. Dicen algunos estudiosos que él estaba entre los 70 a los 75 años. O sea, ya era una persona adulta, pero yo quiero que usted entienda algo hoy. Para ese tiempo, si lo miramos, la longevidad, para tener esa de 75, si lo hubiéramos visto, él tiene como 35. Para ese tiempo, ¿no? Porque la gente se conservaba, la cultura, el ambiente, el cuidado. Para que usted lo ponga en su mente, usted ve una persona de 75 años, tiempo presente, y está deteriorada. Pero si lo vemos para ese tiempo, se puede suponer que el físico de él podía representar a un hombre de 35 años, teniendo él 75. Porque nadie tan vigoroso pastorea ovejas como él hacía. Eran demasiadas. Dice que la riqueza de su suegro era muy grande y que a él se le administró todo lo que era el servicio de la casa. Sabemos que sus 7 hijas también eran pastoras, todas las hijas, pero a él se le encomendó la tarea de pastorearlo. También nos enseña un futuro líder es puesto a prueba cuando se le entrega uno de los oficios que lo van a relacionar con su tarea. Asimismo fueron elegidos Abraham como pastor, Isaac, Jacob y David. Y el historiador Flavio Josefo dice que se fue lejos para evitar que pastara en campos ajenos. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta aquí. Aquí simbólicamente nos da una idea que a futuro el pueblo de Israel recibiría la Torá y los mandamientos. Monte de Elohim, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego. En el hebreo es Baljelá Esh. Baljelá Esh, que significa literalmente el corazón de fuego. El corazón de fuego, designado que es la misma esencia de Yahweh, en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza. Aquí nos enseña también varias profecías a futuro. ¿Por qué escogió la zarza Yahweh? Y vamos a mirar puntos proféticos. Dice que el Padre llevó, y esto es muy bonito, que Moisés, para no pastar en tierras, se fue a tierra desconocida a pastar con sus ovejitas, a donde nadie tuviera que de pronto presionarlos o decirles algo. Pero notemos algo, que el Padre permitió que él llegara al monte donde se iba a recibir a futuro los mandamientos. Y no es casualidad que él subió ¿con qué? Con sus ovejitas. Las ovejitas simbolizan el pueblo de Israel. Miren lo que el Padre hace de antemano preparándolo para la postrer, el subir con el pueblo. Y aquí nos enseña varias profecías a futuro. ¿Por qué escogió una zarza? Y vamos a ver la primera característica. Esta zarza va a representar muchas cosas a futuro con el pueblo de Israel. Dice que las aves que se posan sobre la zarza sueltan sus plumas. Así ocurrirá con los pueblos que oprimen a Israel, que por esto se causan daño a sí mismos. La zarza tiene espinas y la espina simboliza el dolor, tal como Israel es el pueblo del sufrimiento. Y del mismo modo que el fuego ardía sin consumir a la zarza, así el dolor puede arder en el pueblo de Israel. Sin destruirlo, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces, ¿qué notamos aquí? Que la zarza tiene ¿qué? Espinas. Y la espina simboliza el dolor, tal como Israel es el pueblo del sufrimiento.
Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza? Aquí vemos 3 veces la palabra zarza ardiente, no se quema. Y notemos algo, ¿en dónde aparece este simbolismo de la zarza? En Cantar, capítulo 2, y en Oseas, capítulo 2, y voy a leer el de Oseas 2, dice así: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga, entre las doncellas. El libro de Cantar de los Cantares es una canción, es como una poesía que representa el romance entre Yahweh y su pueblo. Y la palabra lirio se puede traducir como rosa. Los espinos representan esta zarza, pero los espinos también tienen que ver con naciones. Son una representación de las naciones que iban a estar oprimiendo a Israel. Entonces la zarza es una planta llena de espinos. Entonces Israel estaría entre espinos, entre las naciones. Y en ese momento en que Moshe tiene la visión de la zarza que no se consumía, ¿dónde se encontraba Israel? En Egipto. Eso significa que estaba entre espinos, siendo oprimido por el faraón. ¿Qué le estaba mostrando el Padre en ese momento? El sufrimiento, la opresión de lo que estaba viviendo. Entonces, a veces muchos hablan es solamente que vio una zarza ardiendo y que recibió palabras y él descendió y etcétera, etcétera. No, la zarza no solamente era un fuego que ardía, sino también el Padre le estaba revelando a Moshe todo el plan profético que iba a hacer con su pueblo Israel. A veces la gente, sabemos que el libro de Shemot, los 5 primeros libros los escribió ¿quién? Moisés. Entonces Moisés sabía muy bien todo el conocimiento de lo que el Padre le iba a revelar. Acuérdese que él tuvo casi 80 años, porque dice que cuando él salió tenía 40. Pero para que usted entienda algo, durante esos 40 años que él estuvo siendo formado, él recibió mucha visión del Padre. Él recibió mucha administración y mucha dirección. 40 años recibiendo instrucción para después a los otros 40 años llevar al pueblo. Sale con el pueblo de Egipto, otros 40 años de revelación. Quiere decir que él tuvo 80 años de revelación para escribir los 5 libros. Para que usted lo vaya entendiendo, 80 años se gastó él de revelación para poder escribir los 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice en Deuteronomio 4:9: por tanto guárdate. Con esto de la zarza ardiente, miren este punto, no se le olvide la zarza ardiente, el encuentro que él tuvo. Pero vamos a ver en Deuteronomio 4:9 lo que Yahweh le recuerda a Moshe. Por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Guarda pues mucho tu alma, pues ninguna figura vistes el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego, en medio de la zarza, en medio del monte de Horeb. Ni en medio de la zarza había figuras, sino había una zarza que estaba encendida en fuego. Ni en el monte de Horeb, cuando descendió el fuego, tampoco vio ninguna imagen. Con eso le quiso decir a Moshe: no vayas a tomar ninguna figura. Ojo con este punto, para que después el pueblo no se pervirtiera e idolatraran imágenes. Guarda pues mucho tu alma, pues ninguna figura vistes en el día que Yahweh habló con vosotros, de en medio del fuego. Aquí vemos Moisés recibiendo instrucciones en el monte de Sinaí o Horeb. ¿Ya sabemos qué significa Horeb? Espada de fuego o espada de 2 filos. Eso nos enseña que a futuro el monte de Sinaí va a estar ardiendo en fuego. Y ahora estoy viendo una zarza en Sinaí, ardiendo en fuego. Hay solo 2 lugares en la Torá que algo arde en fuego: la zarza y el monte de Sinaí. En fuego simbólicamente la Shekinah de Yahweh, que también nos enseña su luz, su conocimiento, purificación. Y en la primera profecía Moisés está captando la entrega de la Torá, los mandamientos escritos en piedra con fuego del dedo de Elohim. La zarza es la revelación de Elohim. ¿Por qué la zarza no se consume? ¿Y qué nos enseña a nosotros del por qué no se consume? Jeremías 29. Este es un punto muy importante para seguir continuando. Dice que cuando él veía la zarza,
sea, devolvámonos a ese tiempo, ¿sí? ¿Cómo él veía la zarza? ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo fue el corazón? ¿Con qué actitud se acercó? ¿Cómo captó? ¿Cómo vio? ¿Cómo recibió la visión? ¿Qué se puso a mirar? ¿El fuego o la zarza? ¿Qué había en medio de la zarza? ¿Qué visión había en medio de la zarza? Y notemos que cuando dice que es un fuego que no se consume, eso tiene que ver contigo, conmigo y que tú que me estás escuchando. Y ya lo vas a entender del por qué. Cuando Moisés estaba viendo la zarza que no se consumía, Yahweh le estaba revelando algo en su corazón y lo vamos a ver a través de Jeremías 29. Dice así, llevemos este versículo a Moisés y dice así, hay en mi corazón un fuego, lo dice Jeremías, hay en mi corazón un fuego, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Trato de contenerlo, pero no puedo. Con este texto sería, Moisés, la zarza que no se consume para cumplir el propósito de liberar el pueblo de Israel. La zarza también nos enseña de nuestro Masías, Yeshua. Aquí estamos mirando qué es lo que dice Jeremías, que hay un fuego que arde dentro del corazón del que no lo puede, ¿qué? ¿Qué nos enseña eso cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas? O el Ruach HaKodesh. Si es que realmente usted lo tiene. Si usted ha recibido el Ruach de Yahweh, usted tiene que arder en el interior de su corazón por el llamado para el que usted fue escogido. ¿Sí ve? Cuando en la visión de la zarza, Yahweh está preparando el corazón de Moisés para cumplir el propósito. Y vemos aquí al profeta Jeremías, y todos sabemos que Jeremías, tremendo profeta, dice que el corazón de él arde. Dentro del corazón que hay algo que no lo puede, ¿qué? Contener. Y sabemos que cuando viene el Ruach de Yahweh, ¿cómo viene sobre nuestras vidas? Di fuego. Fuego que purifica, fuego que da luz, fuego que da conocimiento, pero sobre todo fuego que purifica nuestros corazones para caminar en santidad. Esto estaba sucediendo en el Har Sinai. Cuando Jacob bendijo a José, este es otro punto para entender lo de la zarza. Cuando Jacob bendijo a José, le anunció que sería el mismo ángel de Yahweh, o el mismo ángel de Yeshua, quien guardaría el camino de los descendientes de Efraín y de Manasés. Y en la porción de la Torá Shemot, el ángel de Yahweh apareció en la zarza. Moisés al final de su vida bendijo a José con estas palabras, Deuteronomio 33:13. A José dijo, bendito de Yahweh sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con lo más escogido frutos del sol, con el rico producto de la luna. 33:15. Con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. 33:16. Y con las mejores y con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra, y su plenitud y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de Yosef y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Entonces analizamos quién habitó en la zarza. Yeshua, que caracteriza la gracia y la misericordia. Pero además tenemos otro pasaje muy interesante para relacionar aquí. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, vio un carnero. ¿Se acuerdan lo del carnero? Acuérdense en que Yeshua es la imagen visible del Padre invisible. Yeshua es la imagen visible del Padre invisible. Por eso cuando los judíos le decían, muéstranos al Padre, y él les dijo, todavía he estado con ustedes y no han entendido. Mi Padre y yo somos una Ejab. Porque ellos decían, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. Y sabemos que Yeshua está desde Bereshit hasta Apocalipsis, para que usted vaya conectándose a la enseñanza. Entonces estamos hablando de ¿qué? De la zarza. Y cuando el sacrificio de Isaac, miren lo que aprendimos, que eso estaba en Génesis 22:13. ¿Dónde estaba el carnero? Génesis 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham
y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero estaba en el zarzal y la zarza estaba en su cabeza. ¿Qué llevó Yeshua en su cabeza al madero? Una corona de espinas, un zarzal. ¿Sí ve? Un zarzal. Entonces, ¿qué estaba viendo Moisés en la revelación del monte de Sinaí? Todo lo que iba a acontecer a futuro. Y yo quiero decirles algo ahorita. Ustedes se acuerdan un texto en Mateo 28, 13, no me lo vayan a buscar, de pronto estoy equivocado, donde dice, en la cátedra de Moisés se sientan. Entonces, dése cuenta que Moisés sabía toda la revelación de lo que a futuro el pueblo de Israel tenía que entender. O sea, cuando Yeshua nombra a Moisés, lo está nombrando en el sentido de que aún Moisés también se gozó viendo su figura profética. Tal como Abraham lo vio. ¿Se acuerda que Abraham comió cuando descendieron los 3 varones? Y dice que uno de ellos tenía semejanza y era Yeshua. Bueno, entonces, ¿qué tenía en la cabeza de Yeshua? Unas espinas y el zarzal. ¿Cuál fue el mensaje de la zarza? Dijo luego Yahweh, bien he visto, volvamos a Shemot, versículo 7. ¿Cuál es el mensaje de la zarza? Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores. Pues he conocido su angustia y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, a una tierra ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo. Ojo con esto que viene. Al cananeo, al eteo, al amorreo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Pregunta: ¿por qué era necesario que Yahweh llevara al pueblo de Israel a Egipto durante esos 200 alguito de años? ¿Cuál fue el fin? Yo quiero que ustedes entiendan hoy. ¿Cuál fue el fin o uno de los fines por el cual el Padre tuvo que llevar al pueblo de Israel a Egipto? No solamente Él permitió para una formación o para que fueran un solo pueblo, porque resulta que el pueblo de Israel en ese momento, como eran familias, eran muy pocos, ellos no hubieran soportado una guerra con estos pueblos. Entonces, ¿qué hizo? Los llevó a Egipto, los guardó en la tierra de Gosén, utilizó la tierra de Gosén para que se multiplicaran ese número, que dice que tenían sectillizos. Bueno, eso lo vimos el Shabbat pasado, dice que ellos se multiplicaron en gran manera, que llegaron a ser más de 600,000 adultos. Con eso nos quiere decir el Padre que cuando ellos volvieran a retomar su territorio, ya iban a tener con qué enfrentar estos 6 pueblos. Por eso el Padre ocasionó esa situación también para guardar su pueblo de Israel. ¿Lo sabían? Bueno. Serían sacados de la esclavitud de la maldición. Cuando Yeshua llevaba en su cabeza la zarza, estaba tomando sobre él la maldición nuestra, hecha por nosotros, maldición. Al ser colgado en un madero, conciencia o no, la Torah es un libro profético y la Torah nos conduce al Mashiach. Entonces, ¿qué pasó Moisés? 2 cosas. Captó y luego transmitiría la visión a los hijos de Israel. Otro punto. ¿La visión de la zarza sería corta o cuánto cree usted que sucedió? Porque a veces cuando leemos, nuestra mente es muy limitada y decimos, eso fue una visión de 5 o 10 minutos y ya tuvo. No. Esto debió haber tomado mucho tiempo. Acuérdese que en una visión, Yahweh toma en el espíritu al profeta, porque él iba a ser ¿qué? Un profeta y un libertador. Y en esa visión de la zarza le reveló 2 cosas. Lo que iba a pasar a futuro con el pueblo de Israel, pero también le estaba revelando que ahí, en esa montaña, ellos iban a recibir los libros o el libro de la ley. Lo estaba preparando para todo eso. Y créame que esa visión, no creo que eso sea de un momento a otro. Eso puede tomar sus días. Pero aquí no lo dice la Escritura. Pero sabemos que con el llamado que él tenía, con la visión de la zarza, no se tomó horas, se tomó días. Otro nombre para Horeb y Sinaí es Horeb. Es uno de los nombres con los que se reconoce al célebre monte de Sinaí
o monte Elohim, sitio donde más adelante Yahweh habrá de presentar a su naciente pueblo sus 10 primordiales mandamientos divinos. Y es también el lugar donde se producirá el primer y personal encuentro entre el Elohim de Israel y su profeta, desde dentro de un perenne arbusto ardiente. Es por estos motivos que la tradición asegura que el nombre Sinaí es una derivación de la palabra hebrea Nisin, que significa milagros, monte de los milagros. Y en esta ocasión es denominado también el monte Elohim, por el hecho de producirse el milagro de la aparición de Elohim en la zarza ardiente. No obstante, algunos estudiosos indican que el nombre Oreb, con el que se denomina ahora el paraje a donde estaba situado el monte, es también un derivado de la palabra hebrea Jorbat, que significa desolación o destrucción. Desolación o destrucción. Y con ello la Torah intenta destacar la humildad del sitio elegido por el Todopoderoso para su primer y esencial encuentro con el futuro libertador del pueblo de Israel. Y según explica el Midrash, ello es señal de que Hashem, de Yahweh, no se comporta con soberbia o altanería para acercarse a sus criaturas, y que el hombre puede hallarse en cualquier sitio a donde él sea requerido. Y se le apareció a Moshe, el ángel de Adonai, desde adentro del corazón de fuego, de entre la zarza, y vio Moisés, y aquí que la zarza arde en fuego, y la zarza no se consume. Y extrañamente lo que llama la atención de Moshe no era la sorprendente presencia del ángel de Elohim dentro de la zarza ardiente, sino el hecho de ver que el arbusto en llamas no se consumía. Ello se daba a que el ángel de Elohim era el fuego mismo, y Moisés simplemente no lo discernía. Mientras que la inusual visión de un arbusto resistente a los poderes de la llama resultaba sin dudas para él un espectáculo delirante y una bella metáfora. Compara la zarza ardiente con el pueblo de Israel. La zarza no se consumía. Él no solamente estaba viendo lo que sus ojos físicos veían, sino él estaba viendo proféticamente más allá, viendo lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. Hemos aprendido que a pesar de que Israel es un pueblo pequeño, tiene mucha historia y tiene una historia de más de 4.000 o 5.000 años. Si miramos, y es la única nación que a partir casi de 5.000 o 4.500 años se ha sostenido. Muchos imperios se han caído, muchas poblaciones han caído. Israel, con todas las guerras que ha tenido hasta nuestros días, si usted supiera la cantidad de guerras, han pasado el número de más de 200 guerras, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días. Israel se sigue sosteniendo como esa llama que no se extingue. Mire lo que el Padre le estaba hablando a Moisés, que Israel no iba a prevalecer, sino que se iba a mantener firme. Y si miramos la palabra Yisrael, es una palabra eterna, no es una palabra temporal, sino es una palabra infinita. Para que usted lo entienda, no es una palabra temporal, es una palabra infinita. Al que se intentó consumir en un fin de ocasiones, pero al estar Elohim presente en su seno, adentro de su corazón, aunque no sea percibido físicamente Israel, se transformará en un arbusto impersevero. Y sabemos que el hijo de Amram, Moshe, que su padre se llamaba Amram, comprendió de que algo sobrenatural se trataba. Sumamente intrigado, decide cambiar de posición para poder observarlo con más claridad. Y siempre se produce una manifestación y un encuentro sobrenatural. Si logramos atravesar el desierto espiritual guiados por el Eterno, más allá del desierto, la revelación. Moisés llevó a las ovejas hasta el monte, el cual después se llamó el monte Sinaí, Oreb, probablemente que también significa desierto o desolación. Dicho nombre nos da una idea del terreno. También podríamos decir que la zarza ardiente era un dibujo del madero. La palabra hebrea usada para describir esta zarza viene de la palabra clavar o pijar. Clavar o pijar, lo que significa un espino o una zarza. Podemos pensar que el madero de Yeshua, coronado con espinos, soportó el fuego del juicio y aún así no fue consumido por ello. Y ser recordados de la estaca cuando consideramos la zarza ardiente. Pero lo certero es que el Eterno manifiesta en la tierra por medio de sus malajín,
sus ángeles, muchas veces estos seres maravillosos se manifiestan también como llamas de fuego, y eso nos lo dice Hebreos 1:7. Dice, ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros como llamas de fuegos. ¿Cómo somos nosotros? Llamas de fuego. Entonces ya podemos entender que si la palabra dice que aún los ángeles son como llamas de fuego y sus ministros somos como llamas de fuego, ¿qué puede usted entender con esto? Que si somos ministros como llamas de fuego, en su corazón usted tiene que arder con pasión por el llamado. No se preocupe, miren, este punto es bien importante. La mayoría de gente que viene en las comunidades, o tal vez usted de pronto en este tiempo está orando para que Dios le arregle su problema, cuando Dios de pronto le está diciendo, déjeme que yo lo transforme primero a usted. Y ese es uno de los graves errores cuando a veces no entendemos el propósito del Padre. Padre, cámbiame a mis hijos, Padre, cámbiame a mi esposo, cámbiame, pero usted, ¿qué? Dígale al que está al lado suyo, ¿y usted qué? Porque es que a veces somos expertos, ¿verdad? Señor, cámbiame a mi hijo que es rebelde, cámbiame a mi esposo que es rebelde, cámbiame no sé qué, pero venga, usted se ha mirado en el espejo, ¿quién es usted? Por eso el Padre aparta a Moisés para trabajar en el ¿qué? Diga, el carácter y su corazón. Si el Padre no puede hacer eso, usted no está preparado para el llamado. Usted no puede pretender llegar hoy y mañana ya convertirse en un siervo del Padre o en un talmidín de Yeshua. Eso no va a pasar. Si usted mira, los discípulos caminaron con Yeshua 3 años y medio. Y si nos ponemos a mirar en contexto, yo creo que a él le tocó muy duro esa escuela, con esa Israel infante y esa Israel inmadura. Pero dice que el Padre nos va perfeccionando hasta llegar a la estatura perfecta del varón perfecto. Entonces dice que sus ministros son como llamas de ¿qué? Los que sirven al Eterno tienen que estar ardiendo. Y Yahweh no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y la vida necesita fuego para existir. Por esto los sacrificios delante del Eterno se dan por medio del fuego que arde. ¿Se acuerda que todo lo que se ofrecía para entrar al lugar santísimo se hacía primero ¿qué? Un sacrificio por fuego. Y dice que se cocinaba todo lo del cordero hasta los riñones. ¿Qué significan los riñones en nosotros? Lo profundo, el alma, lo que nadie a usted le puede ver. Donde usted tiene ese cofrecito, donde usted tiene ese cuarto oscuro que usted a veces dice, no quiero que llegue la luz porque donde llegue la luz me van a... Pero es necesario. Es necesario que ese fuego arda, y sabemos que el fuego también ilumina, también consume, también purifica y también cambia. Por eso a veces cuando la gente llega, inmediatamente cuando llegan a una comunidad entran en proceso. Y dicen, no, yo me metí a esa comunidad y me empezó a ir mal. No es que le esté yendo mal. Lo que pasa es que el Padre empezó a hacer ¿qué? La purificación, empezó a pulirlo, porque usted no puede pretender llegar hoy, hermano, y que Dios a usted le cumpla sus caprichos como Ali Baba. Él no lo va a hacer, hermano. Él primero tiene que trabajar en usted carácter, emociones, sentimientos, personalidad, identidad. Si él no trabaja eso, simplemente usted va a ser uno más aquí, sin identidad, que tarde o temprano va a volver al mundo y nada va a suceder. Y esa es la gente que hoy en día vemos. ¿Por qué vemos tanta gente apartada? Póngase usted a pensar por qué hay tanta gente que dice que yo fui cristiano. Un ejemplo. Yo fui cristiano, yo hablé en lenguas. Miren, yo nunca creo a alguien que me venga a decir que fue cristiano y que habló en lenguas y que sirvió. Nunca fue nada. Simplemente fue una persona común y corriente que imitó algo que nunca conoció. Una falsa imitación. Dice que un fuego que arde, eso está en Números 28:7. Lo otro que aprendemos de este fenómeno maravilloso es que el pueblo de Israel estaba pasando por una opresión muy grande en Egipto. Y a lo largo de toda la historia humana, y a pesar de ello, no ha sido consumido. Algunos dicen que esta aparición fue el propio Yeshua, corroborado en los versículos del 4 al 10 del que estamos estudiando, Shemot, capítulo 13. Con lo que muchos llaman una teofanía, y eso está en Génesis para que usted lo anote. Génesis 16, versículos 7 al 13. Génesis 48, versículo 15. Jueces 13, versículo 20 al 23. Isaías 10, verso 17. Hechos 7, versículo 30 al 35. Y seguimos en Éxodo 3, verso 4 al 6. Dice que viendo Yahweh que él iba a ver,
lo llamó Elohim. Del medio de las zarzas dijo, Moisés, Moisés. No se le olvide esta palabra. Cuando una palabra se repite 2 veces, es porque algo Dios quiere enseñarnos. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. En sentido que está recibiendo una profecía. O sea, la tierra no era santa. Tengamos en cuenta esto. Lo que hizo santo ese lugar fue cuando desciende la presencia de Dios. Es como le voy a poner un ejemplo. Hay una mala interpretación en el cristianismo que dicen la casa consagrada de Dios. ¿Sí se han dado cuenta que en el cristianismo se hablaba, es que este lugar es santo? No, este lugar no es santo. Es santo porque Él desciende a este lugar. Cuando lo que está pasando ahorita es que en medio de esta comunidad, en medio de este culto, en medio de este Shabbat que estamos haciendo, está la santidad. Pero nos vamos, su presencia vuelve y desciende o asciende, y este lugar queda siendo común y corriente. No va a pasar nada. Entonces, para que ustedes entiendan que lo que produjo la santidad en ese monte no era el monte como tal, sino la presencia del Padre que descendió. Por eso Él le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Pero miremos que en sentido que está recibiendo una profecía, en sentido de que Él iba a recibir una profecía. Todo lugar en donde Yahweh se aparece se considera santo. La misma orden de quitarse el calzado de los pies le fue dada a Yahoshua, a Josué, por el ángel en Jericó. Anótese usted Josué 5:15. Y sabemos que la palabra quitar el calzado en el hebreo es shal. Shal. Literalmente significa deslízalo y sácalo. Deslízalo y sácalo. El zapato se desliza y se ¿qué? Y se saca. Al iniciar su proceso de aprendizaje se le pide que no se acerque tanto a la montaña. Más adelante lo podrá hacer. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Elohim. Miren lo que empieza a recordarle Yahweh a Moisés. Y le dice, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de ¿quién? De Jacob. ¿Por qué cree usted que él está diciendo a él? ¿Por qué el Padre se presenta con esta carta de presentación? El Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Porque ahorita vamos a ver más adelante que le van a decir a él, bueno, ¿y usted en nombre de quién viene? Los mismos paisanos de él, el mismo pueblo le va a decir, venga Moisés, ¿y usted en nombre de quién viene? Entonces él les va a decir, es que yo tuve un encuentro con el Elohim de Abraham, con el Elohim de Isaac y con el Elohim de Jacob. Entonces ellos van a decir, entonces este sí es enviado. Porque acuérdense que en el capítulo anterior a él lo menospreciaron los mismos hermanos hebreos. ¿Quién eres tú? ¿O quién te puso a ti como juez y líder de nosotros? Pero ellos no sabían que proféticamente el Padre lo iba a colocar a él como líder, juez y pastor sobre la vida de ellos. Dice también yo soy el Elohim de tu padre Abraham, el Elohim de tu padre Isaac, el Elohim de Jacob. El nombre predominante para Elohim en este capítulo es Elohai, Elohai, conocido como un Elohim de justicia, ya que se acercaba a la justicia a Egipto. Pero como vemos en los versículos 2, 4 y 7 del capítulo 3, se presenta también como Adonai, conocido por el pueblo también como Hashem, porque vamos a ver los atributos del Padre. Paremos un momento. En Éxodo vamos a ver muchas palabras de atributos por lo que Yahweh va a hacer. En Bereshit vimos varios nombres y vimos varios atributos. Pero aquí en Shemot vamos a ver casi los 72 atributos que tiene el Padre. 72 atributos con el que él primero se le revela ¿a quién? A Moisés, y a la postrer se le va a revelar al pueblo de Israel. Entonces aquí con todo este diálogo que él está teniendo con Moisés, Yahweh está hablando de atributos, ¿sí? De sus atributos, pero también le va a dar el nombre que es sobre todo nombre. Ahí le va a revelar el nombre de él. Y ahorita este punto es muy importante en esta enseñanza. Acuérdate que la enseñanza se llama Shemot, los nombres. Porque el Padre de un comienzo, ¿qué hizo? Que los nombres no tuvieran variación. Que cada tribu tal cual se llamara, tal cual se iba a sostener ese nombre.
y hasta nuestros días se tendría que sostener este nombre. Cosa que vemos que muchos nombres tuvieron variaciones por los intérpretes o los copistas de la Septuaginta, que lo que hicieron fue tomar los nombres hebreos y para facilitarlos hicieron variaciones y cambios. Y ahí nos damos cuenta que aún se pierde la riqueza espiritual de lo que el Padre quería traer al trasfondo de cada nombre, porque cada nombre hebreo traía una riqueza espiritual, cosa que el enemigo quiso quitarla, pues para que el pueblo se perdiera. Y dice también que se presenta como Adonai, conocido como el Padre Hachem, el Padre del pueblo de Israel, el nombre que manifiesta compasión para demostrar que su principal intención es salvar a Israel en un histórico despliegue de compasión divina y asimismo enjuiciar a Egipto por sus acciones contra Israel. Entonces dice que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim, y sabemos que Yeshua es la imagen visible de Yahweh. Las primeras palabras de Elohim para Moisés fue llamarle por su nombre. Lo llamó Elohim en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, o sea, Moshe, Moshe. Esto muestra que a pesar de que Moisés era un pastor solitario y olvidado detrás del desierto, Yahweh sabía quién era él y Moisés era importante para el Padre. Dice que la doble llamada Moisés, Moisés implica importancia y urgencia, como cuando Dios llamó a Abraham, Abraham, Génesis 22:11, cuando llamó Samuel, Samuel, ¿se acuerda que él dormía y decía Samuel, Samuel? Y Samuel decía, heme aquí. Y el sacerdote Leví decía, no escucho nada, ve y sigue durmiendo, porque acuerde que en ese momento sus ojos y sus oídos habían sido cerrados por permitir el pecado de sus dos hijos. Simón, Simón, ¿se acuerda a quién le dijo Simón, Simón? A Lucas 22:31. Simón, Simón, ¿me amas? ¿Y él qué dijo? Tú lo sabes todo, Padre. Entonces, pastorea mis ovejas. Marta, Marta, ¿se acuerdan? Marta, Marta, tan afanada y turbada. Lucas 10:41. Y Shaul, Shaul. Hechos 9:4. Shaul, Shaul, ¿por qué me? Entonces, cuando se habla un nombre en doble repetición, dos veces, es porque el Padre nos quiere hablar algo. Entonces, a veces la gente lee y dice, no, pues Abraham, Abraham. Sí, Jacob, Jacob. De pronto en algún momento el Padre a usted le va a hacer un llamado, fulano, fulano, XX, Y. Y usted, no. Me dijo dos veces, me llamó dos veces el Padre, pero no creo que era importante. Elohim le dijo a Moisés que hiciera dos cosas para mostrar un honor especial a este lugar debido a la inmediata presencia de Yahweh. Él le dijo a Moisés que guardara su distancia, no te acerques. ¿Por qué? Porque Yahweh primero pone límites. Yahweh primero pone ¿qué? Límites para después haber un acercamiento. Él mandó a Moisés a mostrar reverencia ante la presencia de Elohim. Quita tu calzado de tus pies. Pero sabemos que también el calzado es símbolo de la impureza del caminar en este mundo. Por eso se quitó el calzado por respeto y sumisión para entrar a tener comunión con Yahweh. Algo así se hacía cuando el sacerdote entraba al lugar santo del templo. Se lavaba los pies en un acto de sumisión y reverencia y de santidad. Dice que en el versículo del 7 al 9 dice que la comisión de Elohim para Moisés ya se le revela, le muestra en visión, y pues lo que leemos aquí, si se dieron cuenta cuánto me gasté leyéndolo, no se demora uno nada, pero sabemos que esa visión tardó horas o días. Yo pensaría que días, tomado por el Espíritu viendo la visión. ¿Sabe que eso me lleva a pensar algo para seguir? Es bonito cuando el Padre, cuando hay una comunión de un hijo del Padre, cuando tú tienes comunión con Dios, y es bonito porque es algo que se tiene que vivir. Hay momentos en que cuando usted entra al lugar secreto, Dios se le puede revelar en el espíritu, a su espíritu, le puede hablar de una manera muy especial. Y puede suceder que usted en el lugar secreto puede durar hasta 9, 10, 11 horas. Y usted dirá, eso para mí fueron como 5 minutos. Pero eso es necesario, miren, esto es muy importante. Y esto solo sucede, ojo pues este punto que yo les voy a enseñar. Esto solo sucede cuando el siervo tiene un corazón humilde.
Por eso dígale al que está al lado suyo, humildad y santidad. Hoy en día eso se ha acabado, hermano. Miren, eso se ha acabado. Quiere que le diga a usted y a usted que me está escuchando a través de este video, eso se ha acabado, hermano. Hoy en día la gente, lo máximo que ora son 10 y 20 minutos y quiere que el Padre le revele sus tesoros. Y es imposible que alguien que es carnal, porque para mí una persona de esas características sigue siendo un carnal. Una persona del Espíritu es una persona que ama la presencia de Dios. Es una persona que arde y quiere constantemente estar en la presencia del Padre. No le importa las cosas de afuera, no le importa su situación, no le importa la economía, no le importa lo que está pasando. Lo que le importa es estar con el Padre en comunión. Y cuando está con el Padre en comunión es cuando el Padre revela sus tesoros y revela sus secretos, hermano. Por eso no todo mundo Yahweh se le revela. Por eso Yahweh les pone límites. Dios le pone límites a aquellas personas que no tienen un corazón contrito y humillado. Por eso lo primero que hizo con Moisés fue ponerle un límite para mirar cómo era el corazón de él, para sí mismo después permitir un acercamiento. Porque dicen que Moisés miraba y cambiaba de posición. Piense por un momento, él miraba por aquí, él miraba por acá, veía una zarza, pero él no se acercaba porque había un límite. Pero hubo un momento que el Padre le dijo, acércate y quítate tu calzado. Primera característica, primero Yahweh pone límites para mirar cómo está tu corazón. Y segunda característica, quítate tu calzado significa un acto de sumisión y rendición para usted poder tener intimidad con Él. Y eso aquí falta mucho en esta comunidad, hermano. Falta mucho en esta comunidad eso. Porque la gente está más preocupada por su trabajo, que me suban el sueldo, que no me vayan a echar, que el mínimo, que los gastos, que la comida, que el arriendo, que no sé qué, que los recibos, que el agua. ¿Qué le va a dar el Padre a alguien así? Nunca, hermano. Usted no pretenda que una persona que entre a orar en comunión y esté pensando el recibo del agua, el recibo de la luz, Señor, ayúdame, por favor, dame dinero. Él no lo va a hacer, hermano. Porque él primero tiene que moldear su corazón para después traer la bendición. Por eso, mientras que él estaba recibiendo la visión, dice que el pueblo estaba siendo ¿qué? Oprimido. Pero el Padre primero tenía que prepararlo a él, para que él llegara con la actitud correcta para sacar al pueblo, porque dice que cuando él llegó y vio la necesidad del pueblo, los ojos de Yahweh estaban en él y él podía ver lo que el Padre estaba viendo. Otro punto importante, Dios te va a poner a ver a ti la necesidad del pueblo. Y yo creo que si usted no ve la necesidad de un pueblo, no pretenda o no le pida al Padre que te revele más cosas cuando tú no ves la necesidad del pueblo. No pidas más de lo que no puedes hacer, hermano. Nunca pidas más, mujer, varón. Nunca pidas más de lo que tú sabes que no puedes dar. Y miramos que él le dijo que guardara su distancia, no te acerques. Yahweh pone límites. Y vamos a mirar la comisión ya. Después de esa visión, mire lo que le dice Yahweh. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Mire lo que el Padre le está hablando a Moisés ya después de que hubo esa comunión. Después de que hay una comunión con el Padre te va a hablar cosas, necesidades, asuntos, tarea y llamado. Dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos. Miren lo que dice Yahweh. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, top, ancha, a la tierra que fluye leche y miel. Sabemos que la palabra leche y miel, tierra de ganado y tierra de cosechas, tierra de mucho plantío. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Y ya lo entendiste por qué. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Yahweh no había descendido en ese momento. El dar a Israel la tierra de Canaán era la misma tierra que prometió a los patriarcas hace 400 años antes de estos eventos. Pero miren lo que dice, el clamor pues
de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los exprimen. Yahweh quería que Moisés e Israel supieran de su compasión y cuidado por ello. En este punto la experiencia de Moisés se enfatiza en la separación entre él mismo y Yahweh. Moisés no podía arder sin ser consumido. Moisés no podía hablar de en medio del fuego. Moisés no podía mantener su calzado en una presencia divina. Moisés no era el Yahweh eterno de los patriarcas. La separación entre Yahweh y Moisés era real. Con todo, Yahweh mostraría pronto su cuidado y compasión a Moisés y al pueblo de Israel. Yahweh es santo, pero no necesariamente está lejos. Yahweh es santo, aún así Yahweh le importa y se conecta a sí mismo a nuestras necesidades. Y miren lo que le dice en el versículo 8: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Entonces Yahweh dijo: he descendido para librarlo luego. Y en Éxodo 3:10 dijo: ven, por tanto ahora, y te enviaré. Y miren lo que pasa aquí. Si Yahweh dijo que él los libraría, entonces ¿por qué él usaría o necesariamente a Moisés? Esto nos muestra que Yahweh generalmente usa y elige el descansar en instrumentos humanos. Dice que yo descenderé. Entonces la pregunta es, si él va a descender, ¿para qué me necesita? Pues yo voy a descender en usted para utilizarlo para sacar al pueblo. O sea, en este momento sabemos que Yahweh es omnisciente y es omnipresente. Estaba viendo la necesidad, estaba viendo la aflicción, pero a la vez estaba hablando con Moisés y le estaba diciendo: ve y desciende. Pero era necesario, ojo, este punto es bien tremendo. Dice que cuando él desciende, Yahweh elige descansar en él. Yahweh lo llena a él de su Ruá de Yahweh. Yahweh decide en él llenarlo de su Shekinah. Pregunta: si eso le sucedió a Moisés para ese tiempo, ¿cómo tiene que ser nuestra actitud para este tiempo? Pregúntele al que está al lado suyo: ¿el Padre sí ha descendido sobre ti? Pero notemos algo importante, y yo quiero que usted lo entienda. Para ese tiempo, el Padre descendía de tiempo en tiempo. Pero en Hechos 2 dice que recibiríamos poder de lo alto cuando viniera el Ruach HaKodesh sobre nosotros. Y dice que cuando fuéramos llenos del poder, seríamos testimonio o testificaríamos de él. Otro punto importante: cuando una persona tiene la presencia de Yahweh, es que testifica de él. Si usted no está testificando ni está hablando de Yahweh, preocúpese qué está pasando en su vida, hermano. Porque si usted es controlado y guiado y dirigido por el Ruach de Yahweh, sus actitudes tienen que ser diferentes. Porque no es normal, y lo repito por segunda vez, no es normal que una persona llena del Ruach HaKodesh esté más preocupada por lo terrenal, por lo económico, por lo personal, que por el llamado del Padre. Para que usted lo piense, si realmente usted ha sido lleno o no. Porque si usted todavía sigue militando en las cosas del mundo, quiere decir que usted todavía es un carnal y no ha conocido a Yahweh. Dice que Yahweh lo podría hacer todo él mismo, pero es más común que la obra que Yahweh se haga con él y a través de las personas, y nosotros somos colaboradores juntamente con él. 2 Corintios capítulo 6 verso 1 dice que nosotros trabajamos, somos juntamente colaboradores con él. Versículo 10 al 12: ven por tanto ahora, y te enviaré ¿a quién? A Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11: entonces Moisés respondió a Yahweh: ¿quién soy? ¿Para qué? Vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Yahweh sobre este monte. Cuando dice serviréis a Yahweh sobre este monte, es el monte de Horeb, para recibir los mandamientos. Pero note algo, dice: ¿quién soy yo? 40 años antes Moisés pensaba que sabía quién era, ¿cierto? Él era un príncipe de Egipto y un hebreo, el instrumento de Yahweh para liberar a Israel. Y vemos que después de 40 años de perseguir ovejas en el desierto, allá persigue, visualice él con sus ovejitas corriendo, dándoles en el abrevadero, dándoles agüita, corra para aquí, corra para allá. Él ni se imaginaba lo que se le venía.
¿Usted se acuerda cuando el rey David también era un pastor y había una guerra? Que dice que estaban los filisteos y que el pueblo de Israel prevalecía. Y que el filisteo, el gigante Go, desafiaba a todas las tropas del ejército de Saúl. Y el Saúl todo acobardado por allá, todo escondido. Y llega David llevándole alimento a sus hermanos y dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso que desafía desafiar los ejércitos del Yahweh, del Dios viviente? Y los hermanos le decían: ¡chito! Le dijo: ¡chito! Porque todos estaban llenos ¿de qué? De miedo. Y en este momento estamos viendo a un Moisés lleno de miedo. Pero la palabra nos dice que diga el débil: fuerte soy. Porque es que yo no puedo decir yo soy fuerte porque en algún momento, un ejemplo, yo fui karateca o fui el ninja más ninja. No. El punto aquí es que el Padre es el que da la fuerza, hermano. Dice que 40 años Moisés pensaba que sabía quién era. Él era un príncipe de Egipto y un hebreo instrumento de Yahweh para librar a Israel. Después de 40 años de perseguir ovejas en el desierto, Moisés ya no tenía la misma seguridad que él alguna vez había tenido. Pero mire lo que le dice Yahweh: yo estaré contigo. Con que el Padre te diga, miren, esto es muy importante, yo no sé hasta dónde usted lo puede comprender. ¿Usted en algún momento el Padre le ha dicho: tranquilo, yo estaré contigo? Yo estaré contigo. El hecho de que le diga eso, hermano, usted no necesita pedirle más señales. Hay gente que dice: pero Señor, otra señal más, yo sé que usted va a estar conmigo, pero muéstreme. Hombre, ¿cómo le vamos a pedir más si Él ya le dijo: yo voy a estar contigo? ¿Qué más tú quieres pedirle? O sea, es que como hoy en día vivimos es por señales. Hoy en día queremos ser como Gedeón: Señor, si llueve para arriba, estás conmigo. Sí, o sea, somos un pueblo tan incrédulo que a veces no pensamos que el Padre está con nosotros. Es tanto, si el Padre está con usted o está con nosotros, Él te ha guardado y te ha preservado tu vida. Date cuenta de pronto con lo que tú fuiste y de dónde te tiene ahora. O date cuenta de dónde tú venías y de dónde te sacó ahora. Date cuenta de pronto en algún momento Él salvó tu vida y dónde estás ahora. ¿Sí? No es por suerte. Mire, yo quiero enseñarle hoy algo a usted. Usted no está vivo por suerte, usted no está respirando por suerte. Usted no. Usted está aquí es porque el Padre dijo: yo estaré contigo. Pero eso no quiere decir que Él no esté procesando su corazón. Si Él te dice a ti: yo voy a estar contigo, quiere decir que Él te va a estar procesando día a día, mes tras mes, año tras año, y toda la vida. No importa si usted tenga 80, 90 años, Él lo va a procesar hasta el final. Yo estaré contigo. La respuesta de Yahweh estaba intencionada para quitar el enfoque de Moisés en sí mismo y la pusiera en donde debía estar, en el Elohim. Por tanto, el Elohim nunca le contestó a su pregunta de ¿quién soy yo? En lugar de eso, Él le recuerda a Moisés: yo estaré contigo. Hay gente que dice: pero ¿quién soy yo? Pues no somos nada. Usted póngase delante del Padre y usted le va a decir: pues ¿quién soy yo? Pues usted no es nada, yo no soy nada. Pero si el Padre dice: yo estaré contigo, es el mayor respaldo. Usted no es nada, pero yo voy a estar contigo. El hecho de Él decir: está conmigo, me está cubriendo, me está guardando, me está protegiendo, es cobertura. Me hace ser diferente. Yo estaré contigo. Esta era la gran oportunidad para lidiar con el problema de la autoestima de Moisés. Pero Dios ignoró a las soluciones que nosotros usualmente le damos a este tipo de problema. Moisés solo tenía un problema de autoestima, cuando él estaba muy confiado en su propia habilidad de librar a Israel. ¿Quién soy yo? Esta no era la pregunta correcta, sino ¿quién es Yahweh? La pregunta es para usted: ¿quién es Yahweh? Pregúntele al que está al lado suyo: ¿quién es Yahweh? El que está en el video: ¿quién es Yahweh para usted? Mire, yo les voy a decir algo y esto suena chistoso. En el cristianismo sucedía un problema, y se lo voy a enseñar. En el cristianismo cada 8 días a la gente se le ministraba: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y el pastor por allá: no, tú eres un siervo del Dios viviente. Y la persona con su problema, ¿sabe por qué? Porque no había entendido quién es Yahweh, más bien. ¿Quién es Yahweh en tu vida? Pero si nos centramos en decir quién soy yo, pues usted va a sacar su problema de autoestima, su pena, su vergüenza: me da miedo hablar, me da miedo esto, me da miedo aquello, no sé hablar, soy tartamudo, me da vergüenza, no tengo ni estudio. No, pues qué carta de presentación, ¿cierto? Pero Yahweh está diciendo es: ¿quién es
Él. Y eso es lo que usted aquí en adelante tiene que mirar. ¿Quién es Él en mí? ¿Quién es Él en esta comunidad? ¿Quién es Él en su casa? ¿Quién es Él en el matrimonio? ¿Quién es Él para con sus hijos? ¿Quién es Él en mi vida? ¿Quién es Él en mi salud? ¿Quién es Él en mi enfermedad? ¿Quién es Él en mi necesidad? ¿Quién es Él en los problemas que yo no puedo solucionar? Porque la gente hoy en día llora diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? No, Él nunca va a estar lejos. Aquí nos estamos dando cuenta que Él estaba mirando el problema de Egipto y a la vez le estaba hablando, porque a veces nos olvida que Él es omnisciente y omnipresente. Entonces hay gente que dice, debe estar por allá con los fieles, con los que sí son justos, y como yo soy injusto, pues estoy solo. Se vuelven hasta poetas, hermano. Y es verdad, eso es lo que pasa. Por eso la gente sufre mucho y por eso no hay cambios. Por eso tanta ministradera y déjele y ministrele y repítale lo mismo. ¿Sí ve? Y tal vez usted a veces hasta durante la semana, sé quién soy tu hijo, tengo identidad, etcétera, todo eso. Pero a la final era simplemente un cántico que salía de dientes para afuera. Porque su corazón le cuesta entender quién es Yahweh en usted. ¿Quién es Elohim? Era la pregunta correcta. La identidad de Yahweh era más importante que la de Moisés. Cuando conocemos al Dios Altísimo, el que está con nosotros, podremos avanzar adelante confiadamente para hacer su voluntad. Moisés tenía que aprender total dependencia. ¿Qué nos toca aprender? Total dependencia al Eterno y no confiar en sí mismo. Ese es el gran secreto en el reino, depender del Eterno. Por eso en 2 Corintios 12:10 dice, por eso me complazco, habla Chelías Saúl, el apóstol Pablo, por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en las prevaricaciones, en las persecuciones, en las angustias, por amor a Yeshua, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 1:9, de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Elohim que resucita a los muertos. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia está en Yahweh. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Yahweh soy lo que soy, habla Pablo, Shaul, porque por la gracia del Padre de Yahweh soy lo que soy, y a su gracia para conmigo no resulto vana. Antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Yahweh que está en mí. Por eso Jeremías decía, es que es un fuego que arde en mí. Si hiciéramos una comparación de los discípulos del primer siglo, la iglesia primitiva, ellos ardían en fuego, hermano. Es tanto, ellos se subían, este punto es muy importante para ir conectado con lo que estamos estudiando. Antiguamente no habían aviones, no habían Airbus, no había lo que hoy en día vemos que usted viaja 8 horas, 20 horas de una nación a otra. Ellos se tenían que subir, ellos viajaban en barcos, y los viajes de ellos eran de 1 o 2 meses para llegar a predicar o para llegar a que los golpearan. Pero ellos eran felices. Es tanto, si usted mira en uno de los textos, dice que al apóstol Pablo lo apedrearon y estuvo como muerto, ¿cuántos días? Como 3 días estuvo como muerto. Y lo bueno fue que él no salió corriendo. ¿Qué hizo? Siguió predicando porque el fuego de él, el fuego del Padre ardía. Se parece ahora a lo que estamos viendo, ¿sí o no? Lo encienden a piedra a usted y usted se levanta y sigue predicando. Éxodo 3:12 dice, pero Moshe, aún tranquilo, vuelve a preguntar, he aquí que yo me presento ante los hijos de Israel y les digo a ellos, el Elohim de vuestros padres me envía a ustedes. Y ellos me dirán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le digo? Si analizamos las posibles razones que indujeron a Moshe a formular esta trivial pregunta, se podría extraer las siguientes conclusiones. 1. He aquí yo me presento ante los hijos de Israel y les digo a ellos, el Elohim de vosotros, de vuestros padres, me ha enviado a ustedes. Y ellos me dirán, ¿cuál es su nombre? Miren este punto es bien importante. ¿Qué les digo?
Si analizamos las posibles razones que indujeron a Moshe a formular esta trivial pregunta, se podrá extraer las siguientes conclusiones. Primero, que ella podrá ser el producto simplemente de un estado de inseguridad, tensino, ansiedad, motivado por la magnitud de la misión a él encomendada y por la repentina sucesión de los acontecimientos. Y no necesariamente debido a no conocer su nombre. Segundo, que Moshe, definido por la Torá como el más humilde de los hombres, aparentemente no se consideraba apto para liderar la operación y formula una pregunta banal y simplemente como medio para aparecer incompetente y más provocar la anulación de su elección. Tercero, que debido a que cada deidad egipcia era conocida por ese pueblo de acuerdo a su nombre, Moshe estaba seguro que también los hijos de Israel pretenderán saber cuál era el nombre del Elohim que lo enviaba, quizás para comprobar la veracidad de sus declaraciones. De todas formas, es importante aclarar que algunos analistas de la Torá atribuyen la extraña pregunta de Moisés no precisamente a falta de conocimiento, sino a la circunstancia de estar presentado por la Torá una charla que encubre el verdadero diálogo mantenido entre él y el Todopoderoso, y ello para enseñar los nombres y actitudes de Yahweh como se presenta de inmediato. Dijo Elohim a Moshe: seré quien seré. Estamos en el versículo 14. Viene un juego de muchas palabras. Seré quien seré. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: seré mi enviado a ustedes. Miren esta palabra: seré mi enviado a ustedes. ¿Seré quién? Seré, en la traducción literal de la voz hebrea, es Heye, H-E-I-E, Hasher, A-C-H-E. Igual dice, repite, Heye, Heye, Hasher, Heye, que también puede significar estaré a donde estaré, o estaré con quien estaré. Sin duda alguna, Elohim le responde a Moshe de forma bastante misteriosa, pues ¿qué puede comprender de este nombre? O mejor dicho, ¿cuál es el mensaje que pretende Yahweh enviar a Israel con esa peculiar forma de darse a conocer a ellos? Y explica Elohim y envía al pueblo el siguiente mensaje: yo estaré y Ejie con vosotros en la aflicción. Miren lo que le está hablando ya él a Moisés: Ejie, yo estaré con vosotros en esta aflicción. Pero noten algo, pregunta: ¿es que Yahweh no estuvo siempre con ellos? Siempre estuvo con ellos, pero acuérdese que él se reveló a ellos solo cuando ellos empezaron a gemir. Antes no, pero Yahweh siempre estuvo ahí y nunca estuvo desentendido de ellos. Por eso él dice: he oído que al pueblo lo oprimen, he oído la voz de su gemir. En ningún momento el Padre se desentendió, él simplemente estaba ¿qué? En silencio, panín, estaba oculto, pero él estaba ahí. Entonces dice: envía al pueblo hebreo el siguiente mensaje: yo estaré, Ejie, con vosotros en esta aflicción, como también estaré, Asher y Ejie, con vosotros en las futuras opresiones que habréis de sufrir bajo otros reinos. ¿Sí es lo que le está hablando? Habré de estar con ustedes en las futuras opresiones que habréis de sufrir bajo otros reinos. Significado de manera simbólica la firme promesa de asistir al pueblo de Israel, tanto en este caso bajo la opresión faraónica, como también en todas las futuras opresiones que sufra Israel durante las generaciones venideras. Pero lamentablemente, de acuerdo a esto, estará anunciando también que Israel será nuevamente en el futuro dispersado y sometido por otros pueblos, premonición que será confirmada en incontables ocasiones. Y otros comentaristas coinciden que en este caso, Iye, Acher, Iye, se debe interpretar como estaré con quien estaré, confirmándole su promesa de estar con él durante su misión. Pero de estar en esta interpretación, se pone también de manifiesto que Yahweh reserva para sí mismo el derecho de elegir a quién acercarse y a quién no acercarse. Le estaba hablando a Moisés y le estaba hablando al pueblo que todas sus futuras generaciones, hasta hoy, Iye, Asher, Iye, está con nosotros. Iye, Asher, Iye, estoy con ustedes hasta los últimos días.
Estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Y dónde le estaba hablando? Le estaba hablando a Moisés hace ¿cuántos años? Pregunta. Entonces, para aquellos que de pronto dicen, es que él no está conmigo, pues el Padre le está diciendo, Yeh, Asher, Yeh. Yo soy, seré. Aquí está lo que decir a los hijos de Israel, Yeh, yo soy o seré, me ha enviado a ustedes Yahweh, el Elohim de tus padres, Abraham, de Isaac, de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial de generación en generación. Por eso hoy en día estamos predicando Torah. Y cada que recordamos a los patriarcas, los nabín, los profetas, nos llevan a Yeshua. ¿Y Yeshua qué dijo? Yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. ¿Sí ve? ¿Cómo se puede ver y apreciar más claramente la oración de Yahweh? Le dice a Moshe, dile que Yeh, Asher, Yeh, yo soy, seré de tus padres. No queda lugar a dudas de, y en esta afirmación anterior obtenemos que el Shen Kadosh Yahweh, que para nuestras discusiones se ha venido analizando en una serie de análisis de su pronunciación, es Yahweh. De la misma manera, Yeh, Asher, Yeh, yo soy, yo seré, es un atributo divino que alude a su revelación. Ahora podemos decir que el texto hebreo Yeh, Asher, Yeh se encuentra escrito, el cual significará literalmente yo soy, seré, el que soy, seré. Este nombre parte de la raíz también Java, y está a su vez está relacionada con Java, una raíz primitiva que significa existir, decir, llegar, llegado para siempre, convertir, suceder, existir, estar en existencia. También significa propiamente respirar, del verbo en el sentido una existencia, porque cuando él trae respiro de vida también trae existencia. También trae otra raíz primaria, supuestamente significa en sentido de existencia, ya sea en tiempo presente, él es quien es, o el autoexistente. En futuro imperfecto, él es quien será continuamente. Y concluyendo este atributo etimológico absolutamente inmutable e impersevero, el cual se podría traducir fusionado en estas raíces de dos maneras, o que se entienda de dos formas. Él causa que llegue a ser, o él hace que llegue a existir. Tal sentido de eternidad es recalcado en este pasaje. Teilín, Salmos 72, 17 dice, para siempre será su nombre. ¿Para cuándo? Será perpetuo mientras dure el sol, en él serán benditas todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. ¿Cuál es el nombre del creador del universo? Dice, de manera que si se toma en cuenta la respuesta yo soy el que soy, Yeh, Asher, Yeh, se interpreta como él lleva a la existencia todo cuanto existe. Esta forma del nombre describe en esencia al creador de todo, también al Elohim, que es particularmente especial con cada persona. Por ejemplo, él es el Elohim de Abraham, él es el Elohim de Jacob, él es el Elohim de Isaac. Así que él fue, obró, actuó, bendijo y operó de una manera con cada uno de ellos, aún cuando su misericordia, su gesed, su gracia, su mispahab, su justicia, son las mismas con todos los hombres. Si me dijeren cuál es su nombre, ¿qué habré de decir a ellos? De acuerdo con este pasaje en la invocación de Yuhei Baihei, aquí se revela la palabra Yuhei Baihei, o el conocimiento del mismo implica también conocer todos sus atributos tales como Mihad Hadin, Mihad Hadin, M-I-D-D-A-T-H-A-D-I-N, un atributo de juicio. Miren lo que les va a revelar, un atributo de juicio. Mihad Harahamim, un atributo de misericordia. Una cita que apoya esta forma se encuentra en Shemot 33:19 y dice, dijo, yo haré pasar toda mi bondad ante ti, proclamaré el nombre de Yuhei Baihei, Yahweh ante ti, y agraciaré a quien agraciaré, y me apiadaré de quien me apiade. Romanos 9:15, pues Moshe le dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia, y tendré compasión de quien tenga compasión. Salmo 124:8, nuestro socorro está en el nombre de Yuhei Baihei, que hizo el cielo y la tierra.
¿Sí ve? Dice que el nombre de Él lo tendríamos que guardar de generación en generación. Y ahorita vamos a analizar entonces por qué no lo cambiaron. ¿Por qué tantos nombres de Él cuando el nombre de Él es Yu, Hei, Bai, Hei? ¿Y cómo nos lo dieron a conocer en el idioma griego y romano? Jehová, Jesús, Cristo. Cuando Él dice, me conocerán de generación en generación. Dice que entre los muchos atributos del abacados, los cuales son dados a conocer o manifestados según lo que Elohim llega a ser o hacer, los cuales son junto a su nombre la manifestación de lo que llegará a ser y hacer. De tal manera que Moshe está preguntando, ¿a cuál de los atributos divinos habrá de hacer referencia cuando esté frente a los hijos de Israel? Ya que Yuhei Bahei había dicho con anterioridad. Dice en Shemot 3:6, yo soy el Elohim de tu padre, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob. Y aquí la palabra, el primer Ijei, encuentra su significado en Asher y Hei, que quiere decir que las palabras Asher e Hei viene a explicar el siguiente de las primeras palabras. Vuelvo y lo repito, yo soy, seré, pues nada puede perdurar excepto Yahweh, o por el nombre de Yuhei Bahei, y por eso su atributo es Ijei, que ya que solamente Él existe para el Olam, para la eternidad. Con eso Él estaba diciéndole a Moisés, diles que yo soy Ije, Asher y Hei, el que existe para el Olam, el que existe para la eternidad es el que los va a librar a ustedes. Tremendo esta palabra cuando Él le manda ese mensaje de Moisés a llevarles ese mensaje a ellos. Les está diciendo a ellos, el que me envió a mí es el Yahweh de la eternidad. Por eso dice que Él es el Aleph y el Taf. Él es el antes y Él es Él es atemporal. Él es atemporal. Él no necesita tiempo ni espacio. Yahweh no necesita tiempo ni espacio. Él no necesita como nosotros. Porque Él es el tiempo y Él es el espacio. Yo soy, seré el que te librará, te sacaré y te rescataré en esta tribulación, así como yo seré que cumplir con lo que te prometa, ya que mi nombre es el que es para siempre. Pero en las siguientes frases de donde viene la revelación está recibiendo Moshe, llega a su mayor magnitud. Una vez dado el atributo del abacados, pasa a decir lo siguiente: Hey, hey, yo seré, me ha enviado a ustedes. Y si te dijeren quién es, diles, Yuhei Bahei, el Todopoderoso vuestros padres, el Todopoderoso de Abraham, el Todopoderoso de Isaac, el Chen Kadosh, manifestado para el pueblo, al decir, Yahweh Elohim de sus padres, este es mi nombre para siempre. Y esta es mi mención de generación en generación. Y vemos que David en el Salmo 135:13 dice, oh Yahweh, tu nombre dura para siempre, tu fama, oh Yahweh, por todas las generaciones. ¿Se le cambió el nombre a lo que escuchamos hoy en día? Se le cambió totalmente. Y es tremendo esto, miren, normalmente cuando nosotros estamos en el cristianismo hablamos Dios o Jehová. Pero aquí estamos viendo que Yahweh se presenta con atributos. Hashem, Elohim, Yuhei Bahei, el Shaddai, el Nisi, el Rafa, Tiskesenu, Sebaot. Entonces cada atributo es conforme a la situación en la que yo esté viviendo. En el tiempo de enfermedad, ¿qué invoco yo? Yahweh Rafa. Yahweh Rafa, tiempo de enfermedad, tiempo de angustia, tiempo de aflicción. Entonces Él se acerca, ojo, en medio de esa oración de Yahweh Rafa, Él se acerca como ese Yahweh ¿qué? Sanador. ¿Sí ve? En medio de la aflicción, cuando tiene que librar mi alma, como hacía las oraciones David, David promulgaba los atributos porque él conocía quién era el Yahweh de él, cosa que hoy en día no se hace. ¿Sí ve? Cuando tú te acercas al Padre, cuando tú tienes comunión, porque Yahweh le está hablando a él de atributos a Moisés, porque Moisés no conocía los atributos. Abraham los conocía, Isaac los alcanzó a conocer, Jacob los conoció, porque él peleó con el ángel de Yahweh
Total que él se le reveló. Viene Moisés, un pastor del común, formado en una escuela egipcia, lo toma Yahweh, lo forma durante 40 años, le muestra su revelación. Cuando Moisés vuelve, el pueblo de Israel no sabía absolutamente nada de Yahweh, ellos no sabían. Entonces Yahweh llega Moshe y empieza a hablarles a ellos en medio del tiempo de la libertad, porque él llega, de una vez se le presenta a Faraón, él no llegó pidiendo cita, sino llegó de una vez de frente, dijo: yo vengo de parte del yo soy, el que soy. Entonces Faraón pues se le levanta también a hablar a su manera, empiezan a haber intercambios de palabras, que eso lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, y es el nombre de Yahweh contra el poder faraónico de un consumado y fracasado territorio Egipto, porque antes de que eso sucediera, en los planes de Yahweh ya estaba destinado la muerte y la destrucción de ese pueblo de Egipto. Ya se lo estaba revelando el Padre. Por eso nosotros tenemos que aprender algo. Mire, todo hombre y toda mujer de oración tiene que entender que el Padre está peleando por usted las cosas futuras. Vuelvo y lo repito. En toda oración en la que usted entra a interceder, usted no sabe el mañana. ¿Lo sabe? Nadie lo sabe. Pero algo que sí sabemos es que cuando yo me resguardo, cuando Él es mi cobertura y Él es mi protección, y Él es el todo de mi vida, cuando yo entro al lugar secreto, dice: y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Él está guardando lo que va a suceder mañana o pasado mañana, que tal vez tú no lo sabes, pero el Espíritu te toma por el Espíritu, para que tú ores por algo que a veces ni entiendes ni sabes. Por eso hay gente que dice: es que yo no sé por qué Dios me puso a orar por esto. Yo no sé, Yahweh, por qué me puso a orar por esto. Yo no sé por qué Yahweh me puso a orar por usted. Yo no sé, Yahweh, por qué me puso a orar por su familia. Y usted, pero Yahweh le está revelando a alguien lo que va a hacer y lo que va a suceder para guardarlo a usted. Dice: y yo soy Seré, me ha enviado a ustedes. Si te dijeren quién, diles: el Todopoderoso de vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Estas palabras de David están en plena concordancia con lo que una y otra vez los profetas, por medio del Ruach HaKodesh, proclamaron al pueblo de Israel. Una cita que apoya esta forma de los profetas en Yesayahu, Isaías 44:6 dice: así ha dicho Yahweh, el Rey de Israel, Redentor, Yahweh Sebaot: yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. Apocalipsis 22:13: yo soy el Aleph y el Ta, el primero, el principio y el fin. El mismo don Yeshua vino a proclamar a sus talmidim el nombre del Abacadosh. Juan 17:6: yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me distes, eran tuyos y me los distes, y han guardado tu palabra. Juan 17:26: yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y para terminar, quiero dejarlos que el amor de Yahweh con estos dos pasajes. Tehilim 22:22: entonces proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 2:12: diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Yahweh Elohim de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob: este será mi nombre para siempre, en mi memorial de generación en generación. Entonces viene la pregunta a Moshe: mi nombre, ¿tú quieres saber? Cuando está en medio de la zarza, le está diciendo Yahweh a Moshe: mi nombre, ¿quieres saber? Porque él dijo: bueno, pero eso es como cuando usted lo mandan a una misión, y pues el que lo manda a la misión, usted le dice: venga, pero a mí usted me va a mandar para tal lado, pero bueno, ¿de parte de quién yo voy? Dígame su nombre realmente, ¿cómo es su nombre? No, usted va del nombre de tal, apellido y nombre. Pues aquí Moisés Moisés fue directo. Le dijo: dime tu nombre. ¿Ah? Esto, vea, si usted lo logra entender, yo no sé su cabeza en este momento qué piensa, pero es algo que tiene que quedar sembrado en nuestros corazones, como dice Sofonías 3:9, que nuestros labios iban a ser purificados por el nombre verdadero Yu Hei Bai Hei. ¿Y qué hizo Satanás? Nos robó la identidad y empezamos a adorar deidades grecorromanas. Por eso nosotros decíamos: he ahí la calamidad, he ahí el caballo, he ahí la destrucción, y todos decían: amén,
Amén. Porque estábamos promulgando con nuestras palabras maldición para nosotros mismos. ¿Mi nombre tú quieres saber? Pues sabe que de acuerdo a mis acciones yo me llamo cuando juzgo a mis criaturas, mi nombre es Elohim, Yahweh. Cuando hago la guerra me llamo Elohim de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos, o Adonai Sebaot. Cuando observo las contravenciones del hombre y estoy dispuesto a condenar, pero espero pues quizás aún se arrepienta y vuelva a mí, me llamo El Shaddai. Yahweh El Shaddai. Cuando me apiado de los hombres o de mi creación, mi nombre que debes decirle a Israel es Iye, Asher, Iye. Significa lo siguiente: será mi nombre para ellos, exactamente, como la actitud que he de asumir en cada caso. En otros términos, de acuerdo al comportamiento del pueblo para con él, así Yahweh actuará también con el pueblo. Por eso cada atributo, ¿sí ve? Cada atributo. 15:18. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Dios de vuestros padres. Él repite muchas veces lo mismo, ¿sí ve? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Esto es mi nombre para siempre, con él me recordarán por los siglos de los siglos. Versículo 16, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Yahweh de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. 17, y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. 18, y oirán tu voz e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Yuhei Baihei, el Elohim de los hebreos, nos ha encontrado. Mire, ¿nos ha qué? Encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yuhei Baihei, nuestro Elohim. Paremos acá. Dice que en Egipto había muchas deidades, ¿cierto? Y el pueblo de Israel estaba acostumbrado a se mover de las deidades. Viene Moisés con mensaje de Yahweh y le dice a Faraón que le deje ir al pueblo por 3 días porque necesitan celebrarle. O sea, piense en este momento. Llega Moisés y le dice que deje ir al pueblo para que le celebre fiesta a 3 días. ¿Cuál es la actitud del faraón? Y lo vamos a ver más adelante. O sea, lo menosprecia, le dice de todo, hay intercambio de palabras. No es que Moisés sea tartamudo, eso es una mentira, de las más mentiras. No es que, y lo vamos a ver, que Moisés nunca fue tartamudo, como algunos decían que no, él no era James. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver que no era que él fuera tartamudo. Y eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Dice: así irás a los hijos de Israel. Después de 400 años en Egipto, Moisés tenía el trabajo de anunciar que ahora era el tiempo de que los hijos de Israel regresaran a Canaán y el tomar la tierra que Yahweh había prometido a sus padres. Esto era probablemente contrario a lo que el pueblo y los ancianos de Israel deseaban. En 400 años tú te has arraigado. Ellos probablemente no tenían el deseo de regresar a la tierra prometida. Todo lo que ellos querían fuera mucho más cómodo en Egipto. La primera palabra tenía que llegar al pueblo, según Éxodo 3:16, y después al mundo, Éxodo 3:18. A menudo Yahweh hablará a lo ancho del mundo, sino hasta que él haya hablado a su pueblo y cuando él tenga su atención. Y dice: ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yuhei Baihei, el Elohim de vuestros padres. Vemos claramente cómo Moisés pronunció el nombre del Eterno ante los hijos de Israel, incluso ante Faraón. En Éxodo 5, para que usted lo anote, versículo 1, 2 y 17. Y vamos a ver este punto. ¿Por qué no se pronuncia la palabra Yuhei Baihei? Y lo vas a entender de dónde viene ese problema y por qué nosotros no lo pudimos entender y por qué nos lo ocultaron por un tiempo. Aquí viene. Dice que la prohibición posterior de los rabinos de pronunciar el nombre del Eterno no es originado de la Torá. El Eterno reprende a los falsos profetas de Israel por haber hecho que el pueblo olvidara su nombre. Jeremías 22:27. ¿Qué tratan de que mi pueblo se olvide mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal? Como Moisés dio a conocer el nombre Yuhei Baihei al pueblo de Israel, así el Mesías Yeshua dio a conocer el nombre del Padre a sus discípulos. Juan 17:6 y 26. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos,
y me los diste y han guardado tu palabra. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Me amaste esté en ellos y yo también en ellos. Y oirán tu voz e irás tú a los ancianos. Volvemos a Shemot 3, 18. Y oirán tu voz y irás a los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y le diréis: Yuhei Baihei, el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Aquí se presenta el Eterno como el Yahweh de los hebreos. Esta es la primera vez que aparece en la expresión en la escritura las palabras hebreos o Ibrín. Aparece 14 veces en el Humash, Pentateuco o Torah, de manera común y una vez de manera diferente. Y vamos a ver las 4 primeras veces con las que se presenta Yahweh. Una, en Génesis 40:15, en relación con la tierra de Israel. Génesis 40:15, en relación con la tierra de Israel, donde dice: y yo juré que le daría a Abraham, a Isaac y a Jacob todas esas tierras. En Génesis 40:32, en relación con la comida. ¿En qué sentido? En que cuando los hebreos se encontraron con Yosef, dice que ellos comieron aparte, que los egipcios comían aparte de los hebreos. En Éxodo 2:6, en relación con el pueblo. Y en Éxodo 3:18, en relación con el Eterno. En Éxodo 3:18 aparece la palabra Ibrín, con una doble yud, y es la única vez que aparece así en la escritura. Esto nos enseña que aquí hay un secreto escondido en la expresión el Elohim de los hebreos. La yud es la primera letra del nombre del Eterno. Se identifica tanto con los hebreos que pone su nombre entre ellos. La yud es la 10ª letra del alfabeto hebreo. Las 10 palabras fueron dadas en el monte Sinaí. También hubo 10 plagas para liberar a los hebreos de Egipto. La doble yud aparece también en la palabra Ba-Yiser, que significa y formó, y eso está en Génesis 2:7. La doble yud aparece también en la palabra Ba-Yiser, y formó, y eso está en Génesis 2:7. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. ¿Quién está hablando? Yahweh. Ve y dile, aunque no te escuchen. ¿Se acuerdan cuando Jeremías era enviado? Desde que le dijo: ve y dile a ese pueblo, más ellos no te van a escuchar, pero de todas maneras ve y diles. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir. Acuérdense que el padre ya sabía al final, pero estaba adiestrando a Moisés y lo estaba preparando. Yahweh sabía esto desde un inicio. Él sabía lo que tendría que pasar para mover el corazón de Faraón, y las plagas y calamidades por venir fueron ingeniadas con un propósito específico y no fueron planeadas al azar. Versículo 19 al 22. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, sino por mano ¿qué? Fuerte. Pero yo extenderé mi mano e heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Miren lo que viene. Y yo daré gracia a los ojos de los egipcios, para cuando ustedes salgan, no se vayan con las manos vacías, sino que pediré a cada mujer a su vecina y a su huésped aljabas de plata, aljabas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y os despojaréis y despojaréis a la tierra de... Bueno, ¿cuántos años trabajó el pueblo de Israel en Egipto? 210 años. ¿Era una deuda de cuánto? Porque se tenía que cobrar de lo de antemano hasta el momento que ellos fueran a salir. Y miren lo que viene. Moshe puede comprender que su misión... Antes de seguir leyendo, yo quiero decirles algo. Para haber construido ellos ese becerro de oro que construyeron, ¿cuánto oro creen ustedes que se necesitó para hacer semejante vaca o toro, lo que haya sido? ¿Salió rico el pueblo de Israel? Pero cometieron el peor error de su vida, ¿sí ven? Eso nos enseña algo también. Mire, aquí hay profecía, para que usted lo entienda. Todas las riquezas que el Padre le está dando a usted en su trabajo, en su economía, en sus finanzas, no son para que usted se las gaste en sus deleites o en sus cosas de idolatría. Todo lo que el Padre le está dando a usted, primer punto, es para que usted lo honre a Él con sus bienes, y no para que usted lo utilice en sus caprichos y en sus vanidades, porque eso también es idolatría. ¿Sí ve lo que salió de aquí? Van a salir ricos, van a tener riquezas.
Se suponía que todo ese oro era para hacer el beta, pero a ellos se les pareció fácil, en medio del desierto, cuando Moisés sube y se demora un poco de tiempo más, pues a ellos se les ocurrió hacer una deidad como las que se adoraban en Egipto. Eso también lo vamos a ver. Y dice Moisés le pregunta a Josué, ¿cuál es esa algarabía que hay allá abajo? No, están de pachanga con un becerro. Supuestamente que eso era el que los habría librado a ellos. Entonces, esto nos enseña una regla antes de todo. Si somos verdaderos hijos de Yahweh, algo que usted tiene que aprender con todo lo que el Padre le da, porque es que nosotros vivimos del sistema. Nosotros vivimos en un sistema de Egipto, donde usted trabaja, pero el Padre utiliza ese sistema para bendecirlo a usted. ¿Sí ve? Se utiliza este sistema y a veces la gente dice es que ese patrón es tirano, parece un faraón, pero el Padre lo va a utilizar a ese tipo también. En algún momento el Padre va a ocasionar una situación para que llegue un milagro en su vida. Porque es que uno lo que más escucha no es que ese patrón que yo tengo, es que ese patrón, solo quejas. ¿Pero por qué? Porque usted no ha hecho la oración correcta, hermano. Usted en vez de renegar, ore. Ore, Padre, bendice ese faraón, cámbiale su actitud, quítale la dureza. Señor, que lo que él ha prosperado en esa empresa, pues Padre, tu palabra ha dicho, o dice que la riqueza del impío pasará. Alguno dirá, eso es mentira. Bueno, pero eso dice la Biblia. Sí, porque no falta el incrédulo, eso dice ahí en la Biblia. Lo mismo que decía Moisés, bueno, y si me preguntan de parte de quién, la misma cuestión, hermano. Ya vamos buscando la recta final. Es importante acotar que a pesar de que el último versículo finaliza diciendo que Israel se aprovecha de Egipto, refiriéndose a las riquezas que habría de obtener al final de su estancia en la tierra de Faraón, ella será entregada por los egipcios auspiciosamente o auspiciado como muestra de voluntad. Es como lo explica el versículo número 21, al decir, y dará gracia a este pueblo, el de Israel, a los ojos de Egipto, y en compensación por todos los años de esclavitud trabajados para ellos gratuitamente, se puede determinar entonces que no será correcto considerar que esas riquezas fueron adquiridas deshonestamente por intermedio del engaño o del robo, como se podrá interpretar en la frase que se aprovecharon de los egipcios. Y hay un texto en Deuteronomio 15, 12, 14, donde dice así, sino que por el contrario de esa forma Elohim hará justicia para con el explotado, el pueblo de Israel. En Deuteronomio 15, 12, 14, Yahweh dice que si tú tienes un esclavo y su tiempo de servicio se ha terminado, tú no le dejarás ir con las manos vacías. Yahweh no dejaría que Israel partiera de su esclavitud con las manos vacías, sino que los despojaría a ellos. Entonces démonos cuenta que aún en Deuteronomio dice que al esclavo tenía que recompensarlo. Entonces póngase usted a pensar, estamos en un sistema, ¿cierto? Estamos en medio de un mundo donde la mayoría de gente dice estamos oprimidos, pero nosotros no estamos oprimidos porque ya estamos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en libertad. O sea, nuestra esclavitud está en el Mashiach. Nuestra esclavitud y nuestra libertad están en Mashiach. No sé si usted su esclavitud todavía la tiene en el sistema del mundo. ¿Hasta dónde usted ha podido comprender quién es usted en el Padre? Con Moisés aprendemos muchos puntos. Yo quiero que usted los entienda. Ya estamos entendiendo el plan profético. Moisés es como sombra profética del Mashiach que debería libertar al pueblo de Israel de manos de Faraón. Pero también nos está enseñando algo del llamado, de la entrega, de la pasión, del negarse a sí mismo, del dejarlo todo por amor al Padre, del tener una comunión, del no determinar los tiempos que usted, el Padre, le determine a que usted lo busque, porque por eso el Padre se lo llevó 40 años, dijo me lo voy a llevar 40 años para formarlo, y a veces el Padre se va a tomar un tiempo de pronto con usted, no sé el tiempo que Él se quiera tomar con su vida para formarlo, porque es que a veces en las oraciones que el pueblo hace dice, Señor, fórmame, y hay gente que no sabe ni lo que dice a veces, Señor, procésame, Señor, pruébame, Señor, examíname, Señor, haz lo que tengas que hacer en mí. Ah, sí.
Listo, lo vamos a hacer. Y usted no sabe a veces ni lo que con su boquita está diciendo, pues el Señor lo mete en la universidad de él y empieza el proceso, se empieza a poner todo difícil, se empieza a poner la situación difícil, se ponen las finanzas difíciles, se pone la casa difícil, se pone todo difícil y lo primero que usted dice, Dios me abandonó, Yahweh me abandonó. Yahweh no lo abandonó, Yahweh lo metió en la escuela. Y lo empezó a formar para darle algo mucho mejor. ¿Sí ven lo bonito que el Padre opera? ¿Sí ven lo que el Padre le estaba enseñando a Moisés? Por eso Yeshua habla de Moisés. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, o sea, se sienta el Sanedrín. Eso en algún momento lo vamos a enseñar, dándoles a entender a ellos el precio que pagó Moisés, porque dice la Torá de Moshe, dice así, la Torá de Moshe, la Torá revelada a Moshe en el monte de Sinaí. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. La Torá tiene que arder en nuestro corazón, ¿como qué? Como fuego que no se consume. Toda decisión, todo lo que usted vaya a hacer en su vida, yo quiero enseñarle hoy algo. Usted cuando vaya a tomar una decisión o dar un consejo, nunca lo tome o lo diga por sentimientos. Vamos a la Torá, ¿qué dice el Padre? ¿Qué fue lo que el Padre reveló y qué es lo que el Padre nos quiere enseñar? Porque es que hoy en día la mayoría de consejeros es yo pienso, yo opino, yo creo. A mí no me interesa ni lo que usted piense, ni lo que usted crea, ni lo que usted opine, sino qué dicen las Escrituras referente a lo que el Padre le quiso hablar al pueblo. Por eso era necesario que el Padre formara a Moshe, porque el Padre iba a salir con muchas malas costumbres. ¿Cierto que el pueblo de Israel salió con malas costumbres? Como usted y yo llegamos a una comunidad con malas costumbres. Y el Padre llega y nos coge con sus Escrituras y empieza ¿a qué? A formarnos. Empieza a trabajar, empieza a cambiar. Miren, les voy a enseñar, esto suena tonto, pero es parte, yo pienso que eso es parte de la escuela del Padre. Es tanto, las mismas Escrituras a usted le enseñan a interrelacionarse con otra persona. Las Escrituras le pulen su boca, le quitan la voz de gamín, de ñero, de lo feo, de lo que usted trae, de lo mal hablado. Las mismas Escrituras lo pulen a usted, lo educan, lo civilizan, lo vuelven gente, lo vuelven educado, le enseñan normas, éticas morales, éticas de santidad, comportamiento, actitudes. Todo eso le enseña el Padre a usted. Porque acuérdese cómo llegó usted hablando aquí ruquito. Llegó hablando ñerito y Dios empezó a pulirlo, a formarlo, a formarlo, a formarlo. En todo eso el Padre, en todo eso la Torá a usted lo forma. Dígale al que está al lado suyo, en todo eso la Torá lo forma. No es solamente santidad, hermano. No es solamente santidad. La Torá nos habla de convivencia, normas morales, ética moral, cómo compartir con el prójimo, cómo me debo portar con el prójimo, cómo yo tengo que ser con el prójimo, cómo yo tengo que ser con el necesitado, cómo yo tengo que ser con el huérfano, cómo tengo que ser con la viuda, cómo que tengo que ser con mi hermana, cómo que tengo que ser con mi hermano, cómo que tengo que ser con mi hermano de la fe. Todos esos son comportamientos. Porque si no estuviera la Torá, todos seríamos rucos, gamines, hermano. Seríamos gamines, incivilizados e ignorantes. Por eso Yahweh primero preparó a Moisés en todo, en conocimiento, en ciencia, para que cuando él volviera y llevara al pueblo al monte Sinaí, él iba a ser el maestro de ellos para recitarles Torá. Cosa que está haciendo con nosotros aquí. Primero el Padre nos forma a nosotros para que usted a la postre forme a los de afuera, que no tienen la luz del conocimiento de Yeshua. Amén. Bueno, nos despedimos ya para terminar en esta noche. Damos toda rabá al Padre por un Shabbat más, por un día más de su misericordia, porque sabemos que esto es un milagro de poder hoy estar de pie, estar enseñando. Es el mayor milagro del Padre. Bendecimos a todos aquellos que estuvieron conectaditos a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y de la emisora Restaurando las Sendas Antiguas. Comparte este video, siempre cada 8 días lo decimos, compártelo con un amigo, con un familiar, pero sobre todo con el que no conozca la restauración. Y sabemos que la restauración tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra. Damos toda rabá al Padre por un día más. Shabbat Shalom.
Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com.